Hola, saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de historias y relatos. En esta oportunidad les traigo una historia, o más bien una leyenda urbana que no me es ajena, sino que prácticamente crecí con ella, ya que en varias casas de mis amigos estaba este objeto. Pero veamos más profundamente de qué se trata. Historias y relatos. Cuando era adolescente, me fue muy común ver este cuadro en casas donde alguna vez visité, y en una conversación salió a cuenta sobre el cuadro, algo que me sorprendió en su momento, pues no fue la única vez que escuché que quienes vivían en la casa donde hubiera este cuadro oían pasos en la noche e incluso cuando caminaban en la oscuridad. Y al ver yo personalmente ese cuadro, parecía simplemente que era un niño que estaba llorando. Sin embargo, algunos me dijeron que en las noches, cuando caminaban, parecía en la oscuridad y se veía un pequeño reflejo del cuadro, que simplemente el niño prácticamente había sido borrado, o solo estaba un espacio oscuro, fuera de las otras cosas que en el cuadro estaban pintados. En lo personal, la sorpresa para mí no fue que me contaran de este hecho, sino que fueron varias personas, todas diferentes, y en diferentes situaciones, quienes me dieron detalles similares, incluso no se conocían entre ellos. Lo curioso fue que este cuadro es muy conocido y suele venderse muchas copias de él, en mercados y lugares de decoración para cualquier bolsillo. Cuando fui entrando a la edad adulta, me fui olvidando de este relato. Sin embargo, en una de esas veces que uno navega por internet sin buscar nada en concreto, me encuentro noticias del otro lado del mundo sobre este fenómeno, e incluso con más detalle. Para empezar, el cuadro del niño que llora es una reproducción impresa en serie del cuadro del pintor italiano Bruno Amadio, que tenía seudónimo Giovanni Bragolin, entre otros alias. Y no es el único cuadro así, pues en total realizó 27 cuadros de niños llorones, los cuales están envueltos en el mismo misterio, o en este caso alguna especie de maldición. Este pintor, sin proponérselo, ganó un nuevo alias entre los rumores y fue conocido como el pintor maldito. Muchas cosas se escribió sobre él, las cuales son falsas en la mayoría de ellas, pero lo que sí se sabe es que fue soldado en el ejército italiano y vivió la Segunda Guerra Mundial de cara a las desgracias de la gente. Por ese motivo puede ser que cuando se dedicó a la pintura, su estilo se tornó con mucha expresividad, y más en su serie de niños llorones. A partir de los años 50 y para adelante, esta serie de cuadros fue impresa en muchos formatos y tamaños para decorar estancias en todo el mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo es donde comienzan a aparecer rumores e historias sobre cosas extrañas alrededor de estos, pero siempre a modo de circunstancias personales. Pero es en 1985, en un diario británico, The Sun, el cual sale a la luz una noticia que sorprendió a todos, pues en una entrevista a un bombero de Yorkshire, este afirmaba que en todas sus incursiones a incendios y demás, casi siempre lo que encontraba era una copia de este cuadro del niño llorón intacta, mientras todo lo demás estaba destruido. Esta noticia fue seguida por otros diarios que verificaron en meses siguientes diversos casos similares, y donde había sido encontrado una copia del cuadro en buen estado. Muchos cayeron en la suma que el cuadro era el culpable, y hasta se organizó quemas masivas de copias de este cuadro. Sin embargo, en una investigación posterior que se hizo, se encontró nuevos detalles que pudieron explicar este hecho, pues normalmente los cuadros estaban barnizados con pintura a prueba de incendios, y que al caer al suelo se mantenía lejos del calor máximo del siniestro. Incluso programas nuevos alrededor de este barniz salieron tiempo después. Sin embargo, esto no explica los diversos casos por todo el mundo, incluyendo los de personas cercanas a mí que me contaron de sus hechos que podría llamar paranormales y que aún al día de hoy siguen sucediendo. Aún me acuerdo con reuniones en la casa de mis amigos adolescentes en ese tiempo, y sí me acuerdo esta historia, y no solo era de él, sino hasta de sus padres, que mencionaron, ¿no?, que en algún momento se habían dado cuenta que
el niño del cuadro o estaba borroso o simplemente no estaba. Yo lo tomé un poco como leyenda urbana o como esas historias que se cuentan, ¿no? Que la verdad no, en ese momento no tienen mucha importancia, pero al ver lo que pasa en el resto del mundo, wow, digo, estos casos paranormales no paran de suceder. Espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse y denle a la campanita, por supuesto. En mi caso, como siempre, ya saben que seguiré buscando nuevas historias para compartirlas a ustedes. Muchas gracias por seguirnos.